Sí, sí, adelante, ya está en pantalla completa. Bueno, hubo un cambio de último momento, espero los organizadores no se molesten con el título de la plática, pero no es ningún timo. Sí vamos a hablar del problema epistemológico de Benacerraf, sí se va a tocar, pero se van a hablar de muchas otras cosas, ¿no? Entonces, por eso el cambio del título de la plática. ¿Y por qué? ¿Por qué quiero hablar de muchas otras cosas? Hay que entender cómo fui invitado para esta ponencia. Se me comentó que al menos un estudiante eh, pidió que para las pláticas se abordara el tema de las matemáticas se inventan o se descubren, un tema bastante polémico y que se aborda muy seguido. Y bueno, no sé si al menos un estudiante está entre los valientes que están en esta plática. Pero lo que me gustaría es exhibir que cuando uno quiere responder esto de manera más o menos seria, por ejemplo, si pides que alguien que hable de eso, se necesitan muchas consideraciones a tener en cuenta. A veces se tiene esta idea de que la filosofía de la ciencia, pues es dar como tus opiniones, tus creencias, tus sentimientos, y ya estás haciendo filosofía. Y a veces se ignora que hay un largo camino elaborado por muchas personas que han atacado muy seriamente estos problemas. Entonces, por eso es que antes de abordar el problema epistemológico de Benacerraf, que es una manera en particular en la que yo pienso abordar el tema de si las matemáticas se inventan o se descubren, quisiera hablar de otros detalles. Y bueno, por ejemplo, ¿de qué detalles? Para empezar, si uno habla de que se descubren es porque está insinuando de que existen en un mundo externo a nosotros. Y entonces, si las descubrimos es que de alguna manera las obtenemos, ¿no? Y este proceso de obtener información es más complejo de lo que podría aparentar. Digo, ya es muy sabido las discusiones que hay alrededor de esto y los problemas epistemológicos alrededor de esto, pero vamos a hacer un ejercicio mental o diría el profesor Minard, un cuentito tonto, ¿no? Entonces, eh, vamos a empezar por ahí del 150 antes de nuestra era. Tómense a una persona muy culta, muy letrada de esa época y aviéntenlo en algún cerro ahí de Grecia y que vea un amanecer. Y luego tómense a una persona del 2020, 2021, igual muy culta, muy letrada, y aviéntenla al mismo cerro, en la misma época del año, para que las condiciones sean casi exactas, a ver el amanecer. Y la pregunta es si los dos vieron lo mismo. Y no es una pregunta capciosa de, no, pero es que con tantos años de distancia se ha movido el planeta y entonces la manera en la que se observan las galaxias ya es distinta, o de, no, pues el cerro en esos años estaba bien bonito, todo verde y ahorita ya está invadido, ¿no? Como el cerro del Cimatario, Querétaro, ¿no? No va por ahí la pregunta. Si quieren, empujemos un poco más el ejercicio mental y supongamos que los agarramos a los dos, viajamos en el tiempo y tomamos el de 150 antes de nuestra era y el del 2020 de nuestra era y los mandamos a otro año, el que sea, y los ponemos juntos a ver el amanecer. Para hacerlo aún más evidente, lo que quiero decir es, supongamos que están viendo algo como esto, los dos, para ponerlo ya muy concreto. Espero se vea, no tengo yo las habilidades de un ponente magistral, ¿verdad? Para poner GIFs en mi PDF. Pero bueno, entonces ambos de nuestros... ¿Sí, sí se ve, Edgar? Sí, sí lo vemos, era lo que te iba a Ok, comentar. muy bien. Entonces los dos personas muy cultas están viendo el mismo fenómeno. Bueno, están viendo lo que ustedes ven en pantalla. Y es estar obteniendo la misma información. Y la respuesta, si les preguntáramos en este ejercicio, en este cuentito tonto, sería distinta, porque uno contestaría que el Sol se está elevando
y otro contestaría que el horizonte está cayendo. ¿Por qué? Porque lo que nos reflejaría esas respuestas es que nuestras observaciones objetivas, aunque sean exactamente los mismos, los dos están viendo esta misma imagen que ustedes ven en pantalla y aún así no es el mismo fenómeno para los dos. A esto se le llama carga teórica y es algo ya sumamente estudiado e identificado y que ha estado presente en el desarrollo de la ciencia, que es uno observa los fenómenos a través de las teorías que uno conoce. Es decir, no hay observaciones libres de teoría. Es muy difícil pensar en esta como objetividad, esta asepsia científica que siempre se nos sugiere cuando se habla de manera informal de la ciencia. Bueno, ya la plática, primero poniendo en duda de que no podemos estar tan seguros de qué es lo que estamos viendo. Ojo, tampoco estoy diciendo que caigamos en estas cuestiones de y el mundo sí existe y tal vez solo es un sueño. No me estoy refiriendo a eso, sino simplemente de la manera en la que interpretamos la información y ese proceso ya se ve afectado por cosas que originalmente no teníamos presentes, no estamos considerando. Y toda la charla va en ese sentido de que si queremos hablar de esto de si se inventan o se descubren, hay muchas cosas que tal vez no teníamos presentes originalmente cuando planteamos la pregunta. Entonces ya, estamos en guardia de que hay que tener mucho cuidado a veces hasta con algo tan inocuo como de, pues sí, la observación es la misma, como no van a obtener los mismos datos. ¿Y qué más filosófico que contestar a la pregunta se descubren o se inventan con otra pregunta? ¿Pero qué es descubrir? Entonces, para eso, quiero hablarles del el proceso del descubrimiento del oxígeno. ¿Sí? En este proceso se atribuyen normalmente 3 personas, o hay como una discusión, donde el primero es Skill, desconozco cómo se pronuncie, realizó un experimento calentando una sustancia que para fines prácticos ahorita no nos interesa, y entonces obtiene una especie de gas no totalmente puro, pero que es mayoritariamente oxígeno, ¿no? Sin embargo, todas sus investigaciones se publican ya hasta que mucho tiempo después que la segunda persona listada ahí, Priestley, hizo pública un experimento similar, casi idéntico. Ahora, no estamos cayendo no estoy tratando de llevarlo a tecnicismos de si el árbol se cayó en medio de la nada y nadie lo escuchó, realmente se cayó. No. O sea, para técnicos, o sea, lo menciono por respeto, pero no nos vamos a centrar en esa persona que lo descubrió antes, pero nos enteramos después. No me refiero a esos detalles. Vamos a centrarnos en Priestley y Lavoisier, ¿no? Priestley, haciendo el mismo experimento, básicamente el mismo experimento que Skill, logra aislar un gas que él identifica que es básicamente un aire corriente común, pero con menos flogisto. Y eso en el marco teórico de la época no era nada sorprendente realmente. Era como de esperarse que le pudieras quitar al aire flogisto, ¿no? Lavoisier continúa estos experimentos, repite lo que había hecho Priestley. De hecho, tienen comunicación y se sospecha fuertemente que Priestley ayudó activamente, ¿no?, a la investigación de Lavoisier. Pero Lavoisier, al hacer esos experimentos, lo que identifica es un componente del aire que respiramos, básicamente, lo cual Priestley negaba rotundamente, porque Lavoisier, de hecho, afirma que debería ser uno de los 2 principales componentes del aire que respiramos.
Y Lavoisier sigue avanzando, se van haciendo más investigaciones y esto va desencadenando en la teoría de la combustión por oxígeno. Estoy parafraseando, pero lo que quiero decir es cuando se hace el cambio paradigmático de la teoría del flogisto a la teoría de la combustión, como la conocemos actualmente. Entonces, la pregunta, la que sí nos interesa, no la otra de el otro lo descubrió y nunca se lo dijo a nadie. No, 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 no. La pregunta que aquí nos interesa es, ¿Priestley descubrió el oxígeno? O sea, porque lo que Priestley encontró y describió y reportó no coincide con las descripciones de lo que es el oxígeno actualmente, ¿no? Lo de Lavoisier, más o menos, porque tampoco estaba completo. Lavoisier deja en una carta póstuma, bueno, que se lee de manera póstuma, en donde había muchas cosas que a él no le cuadraban de la teoría del flogisto y que además proponer el oxígeno como un elemento comburente, es decir, necesario para la combustión, resolvería lo que él sospechó toda su vida de que hay un elemento en la atmósfera que es absorbido en el proceso de la combustión. Entonces, uno podría decir realmente que Priestley descubrió, y miren, la cuestión no es ahorita peras o manzanas, lo que quiero mostrarles es que incluso en investigaciones empíricas, donde no se pone en tela de juicio la existencia de lo que se está estudiando, como puede ser el oxígeno, y aún así es difícil determinar en ciertos casos en qué momento lo estás descubriendo. Entonces, les repito, nos estamos preparando para... Hay estas dificultades incluso para cuestiones muy materiales del universo para decidir cuándo se descubre. Entonces, de verdad estamos intentando argumentar cuándo se descubre la matemática. Bueno, ¿y qué son estos descubrimientos? ¿Cómo hacemos estos descubrimientos? Algo que hay que tener en cuenta es que nos esforzamos mucho como humanos, muchísimo, para cuantificar los fenómenos. Pero muchísimo, o sea, lo quiero subrayar fuertemente. Tomemos de ejemplo la definición de Coulomb, de Ampère, ¿no? Bueno, el Ampère está definido como Coulomb sobre segundo, es una unidad derivada y el Coulomb lo tenemos como una unidad fundamental. ¿Y cuál es esa unidad fundamental? Pues resulta ser que es la carga, lo que sea, signifique carga, pero que tú hiciste pasar con una corriente eléctrica durante una cantidad determinada de tiempo para que dos conductores generan un campo electromagnético por estar conduciendo carga y entonces se empujan, se produce una fuerza entre ellos electromagnética de una determinada y arbitraria cantidad de fuerza. Y así definimos el Coulomb. Entonces, quiero que pongamos atención en que hay bastante injerencia humana para definir de esa manera, para cuantificar ese fenómeno. No estoy diciendo que no sea natural, obviamente el fenómeno electromagnético puede suceder sin injerencia humana, pero ya el asociarlo, el proceso de asociarlo a una cantidad, yo creo que es difícil que neguemos el papel humano ya para cuantificarlo. Si les digo que así es como está medido, o sea, tienes que haber puesto tus dos barritas de conductores y haberles hecho pasar una carga durante un determinado tiempo para que tú midas una determinada cantidad de fuerza que se va a generar entre ellos. Entonces, hay un papel humano para cuantificar las cosas y está muy bien porque nos permite hacer predicciones de muchos fenómenos. Pero para hacer esas predicciones es la razón por la que se cuantifica y entonces ya que puedo cuantificar el fenómeno, entonces puedo plantear una pregunta en términos de cantidades. Y si hablamos de cuantificar de cantidades, lo estamos ligando de manera natural pues a qué teoría
poseemos para hablar de cantidades, pues las matemáticas. Entonces, básicamente estamos planteando las cuestiones matemáticamente cuando las empezamos a cuantificar. Entonces, cuantificamos el fenómeno, planteamos una pregunta en términos matemáticos que estamos esperando una respuesta en términos matemáticos. Y entonces cuando se encuentra esta relación, esta ecuación en el sentido más amplio, puede ser una igualdad sencilla de proporcionalidad o una ecuación diferencial, una cuestión matricial, o sea, en el sentido amplio. Cuantificamos, planteamos matemáticamente nuestro problema, que esperamos que tenga una respuesta matemática. Pensémoslo un instante, ¿de verdad tenemos por qué sorprendernos por encontrar esta ley, esta ecuación matemática que explica el problema? Está el dicho, cuando lo que tienes es un martillo, cuando tu única herramienta que tienes es un martillo, todo empieza a verse como un clavo. Si todo lo estás cuantificando y tu problema lo pones en términos matemáticos, que debería solucionarse en términos matemáticos, y obtienes una ecuación matemática que lo resuelve, no debería ser una gran sorpresa ese proceso realmente. Es decir, no creo que por ahí uno se pueda agarrar para hablar de una estructura matemática subyacente en el universo. Pero si vamos al otro lado, hay algo muy importante, muy fuerte que entender. Sí, cuando se plantea y se da esta primera respuesta, pues todo es en términos matemáticos, como bajo nuestras propias reglas, pero algo que sucede, un fenómeno muy interesante y a considerar en esta discusión, es que ya que lo tienes planteado en términos matemáticos, se puede, y se ha hecho durante mucho tiempo y en muchos casos en la ciencia, atacarlo entonces ya con herramientas matemáticas y obtienes deducciones matemáticas. Y que resulta ser son sonoras con el mundo externo, o sea, por así decirlo, predicen o coinciden, que coincidir es una palabra delicada en los temas que estamos hablando, pero por eso decimos que hay una sonoridad, ¿no? Entre, oye, pues sí, ya planteaste esta ecuación, pero yo le utilicé cuestiones meramente matemáticas, llegué a esto y mira, sin yo saber que existía este objeto o sin esperar esta reacción, fue predecida. Entonces, ese es un argumento muy fuerte para creer que hay una estructura matemática subyacente en, en el mundo exterior, ¿no? Pero regresemos a ser el abogado del diablo. ¿Cómo obtuviste esas derivaciones? ¿Cuáles son tus hipótesis? Porque resulta ser que gran parte de estos enunciados generales de la física o de la química es a través de hipótesis irrealistas, ideales. Mencioné que la definición de Coulomb pide que los dos conductores sean de longitud infinita y que su radio sea despreciable y que estén separados en el vacío. O sea, y no digo que esté mal, obviamente los resultados que se obtienen con eso se obtienen, pero recuerden que desde el principio lo que es dicho es con qué seriedad, con qué tono vamos a abordar esta discusión, porque como matemáticos interesados en la cuestión de la consistencia lógica, si tú me dices que estás partiendo de unas hipótesis que son imposibles de cumplir, porque alguien acá amante de la física podría decir, no, oye, la definición que estás dando en el 2019 se cambió. Bueno, la actual es aún peor, porque se define el Coulomb en términos de la carga eléctrica universal, pero en una cantidad fraccionaria, lo cual las teorías físicas, hasta donde tengo entendido al momento, nos dicen que eso es imposible. No puedes partir la carga de un electrón y no puedes partir la carga de un protón, y aún así nuestra unidad de Coulomb está definida en términos fraccionarios de la carga eléctrica elemental. Entonces, aún peor. Entonces, no, regresemos a lo de los conductores que, bueno, que son infinitos y el radio despreciable de su sección transversal y que están separados en el vacío. Entonces, esas son tus hipótesis con las que partes.
cualquier experimento que hagas aquí en el mundo van a ser falsas porque no las puedes cumplir. Pero ¿a qué les suena, matemático auditorio que tengo aquí presente? Si tus hipótesis siempre son falsas, tu razonamiento siempre es válido. Obviamente no estoy jugando aquí al idiota de que cualquier cosa que aventaran los científicos va a ser cierto. O sea, claro que hay una cierta sonoridad en cómo están obteniendo estos resultados, si están logrando aterrizar sondas en asteroides, robots en Marte, ¿no? Pero si a nosotros lo que nos interesa es discutir la cuestión matemática, no podemos dejar pasar por cierto esto de, bueno, pero ¿cuándo son ciertas tus hipótesis? Porque observen este detalle, esta situación. La misma definición de la carga ha cambiado y ha cambiado de tal manera que no coincide con la definición anterior. O sea, es decir, hubo un momento tal vez más intuitivo de cuántos, una cantidad determinada de un coloidal de plata se sedimentaba cuando hacías pasar una carga eléctrica sobre cierta cantidad de tiempo y así se definía el Coulomb, ¿no? Y esa fue antes de la que les dije de los conductores. Pero ahora se sabe que esa definición anterior no es un Coulomb como ahora lo entendemos, sino es como 0.9958 Coulomb, una cosa así. Pero entonces si regresas a los cálculos de esa época cuando esa unidad estaba vigente y dices, oye, tú dices que aquí hay una igualdad entre estas cosas, pero realmente no es una igualdad, y esa persona te va a decir, pues claro que no es una igualdad, pues porque mis hipótesis son ideales, y pues cuando sucede esto, cuando lo hacemos aquí en un laboratorio, pues no puedes obtener esas condiciones ideales. Podría contestar eso, pero entonces tal vez ya no podemos diferenciar si era por eso o era porque no estaban usando la cantidad correcta. ¿Me explico? O sea, ¿por qué no tienes la igualdad y no vamos a poder determinar si fue porque las condiciones son irreales o porque realmente no era la magnitud correcta a usar? Bueno, esto lo digo porque esto debilita un poco la idea de que podemos atribuirles esta descripción. Bueno, que está subyacente esta estructura matemática. Claro que podemos atribuirlo, eso no hay duda, ¿no? Pero que está subyacente y la estamos recuperando del universo, ¿no? Pero, ok, vámonos al otro bando. Hay pues, proponentes de lo que se llama estructuralismo realista y te dice, lo que dices no causa ningún problema con la existencia de una estructura matemática subyacente, porque nosotros como estructuralistas realistas aceptamos que realmente tenemos limitaciones epistemológicas para conocer las entidades que componen a nuestro universo. Sin embargo, tenemos las capacidades suficientes para entender las relaciones del universo. ¿Me explico? Mira, pongamos de ejemplo la ley de atracción gravitacional de Newton. Bueno, pues con ella podemos determinar, más o menos predecir, modelar el movimiento de cuerpos bajo el fenómeno gravitacional. Pero ahora nuestras teorías actuales nos dicen que la fuerza de gravedad no existe. Entonces los entes de los que habla esa fórmula no existen. Sin embargo, por la razón que sea, la relación matemática cuantificada se mantiene y es lo que dirían los estructuralistas realistas. No, dirían, pues sí, es que realmente no tenemos una barrera epistemológica, probablemente nunca sepamos si sí estamos hablando de una fuerza o estamos hablando de la deformación espacio-tiempo, pero la relación ahí está. Pero bueno, ahora lo voy a volver a regresar por última vez al otro bando y es ¿qué tanto nos interesa en nuestra discusión ese tipo de razonamientos? Porque generalmente lo que nos interesa en la ciencia es razonamientos causales, ¿sí? Sí, sí. O sea, debes explicar un fenómeno a través de sus causas, un efecto a través de sus causas y no al revés. Y matemáticamente esto es muy difícil de diferenciar o identificar, porque imagínense que hay un asta, otro cuentito número ya sería el 4, siguiendo la numeración de Minor, ¿verdad? Hay un asta en algún lugar
y de alguna altura, digamos 2 metros, lo que sea. Y entonces nosotros podemos deducir, utilizando todas las teorías de óptica y climatológicas y trigonométricas necesarias, pues válidas, pero sabemos que son, para nuestra discusión son ciertas, la longitud de la sombra que se va a proyectar. Pero entonces nosotros podemos decir como con seguridad científica, por decirlo de algún modo, es que por la altura del asta y todas estas otras teorías en combinación, yo puedo concluir que esa es la causa de que la sombra tenga una longitud y hasta te puedo decir cuál es. Pero al revés, tenemos esta relación. O sea, si les doy todos los datos, excepto la altura del asta, todos aquí seguramente podríamos deducirla. ¿Me explico? Si tenemos la longitud de la sombra y la inclinación del sol y todo eso, podríamos deducir, pero bajo ninguna manera razonable científicamente podríamos decir que la longitud de la sombra es la causalidad del efecto de la altura del asta. ¿Sí? Hay que tener mucho cuidado eso con matemáticas, porque estas relaciones que se cumplen a veces nos podrían dar como una sensación de estar explicando la estructura del universo cuando no funciona así, pues estaríamos tratando de explicar una causa a través de su efecto, lo cual no se acostumbra normalmente. Bueno, esto es como el contexto que quería dar para discutir el problema epistemológico de Benacerraf. A mí me parece apropiado, no es la mejor manera ni la única, pero a mí me parece apropiado o me parece útil abordar esta cuestión de descubrimiento contra invención a través de este problema que plantea Benacerraf. Porque podemos descubrir algo que sea falso. O sea, digo, piénsenlo un instante. En parte, la razón por la que la comunidad puede dudar que Priestley descubrió el oxígeno es porque lo que él dice que descubrió es falso. ¿No? Eso abona justamente a dudar que lo descubrió. Entonces, podemos descubrir cosas falsas. Generalmente queremos atribuirle a este proceso de descubrimiento que no hemos definido, pero es que estás descubriendo verdades, ¿no? Y entonces por eso lo ligo con el trabajo de Benacerraf. Coloquialmente, vulgarmente, como se le conoce, es el problema epistemológico de Benacerraf, o simplemente el problema de Benacerraf, o la dicotomía de Benacerraf, o la paradoja de... Hablando exactamente, el artículo donde está propuesto eso, que es creo la transcripción, no estoy muy seguro, de una plática que se dio en un simposio, y ese trabajo está titulado Verdad Matemática, Mathematical Truth. Ese es el nombre del trabajo, y el simposio también tenía como tema objetivo la verdad matemática. Y entonces, ¿qué nos cuenta Benacerraf? Benacerraf nos que pues obviamente nos interesaría saber cuando estamos diciendo verdades matemáticas, pero lo que él identifica dice, y esto ya se ha hecho, ya se ha intentado, pero él identifica que las explicaciones, las propuestas que hay para definir el concepto de verdad matemática generalmente abordan dos características, y lo cual dice él que está muy bien y que efectivamente cualquier definición que demos de verdad matemática debería abordar esas dos cuestiones. Pero él identifica que hasta el momento en que él se dio esa plática, que las propuestas existentes abordaban una y no la otra. Pero aún peor, y aquí es donde está la médula del problema de Benacerraf, no solo es que esta propuesta resuelve la característica A de verdad matemática y esta propuesta resuelve la característica B, sino lo que él dice es que esta propuesta que resuelve la característica A lo hace a expensas de no poder resolver la característica B, y viceversa, las que resuelven la característica B lo hacen a expensas de no poder resolver la característica A, ¿no?
Por eso trascendió tanto este trabajo particular de Benacerraf. Y bueno, ¿cuáles son esas características? Ok, dice, queremos hablar de verdad matemática. Seguramente lo primero que estaríamos aspirando es a un concepto ontológico de verdad. O sea, que cuando tú dices que otra cosa es verdad y cuando dices que algo matemático es verdad, quieres decir que es lo mismo. Si no, pues entonces que cada quien de su definición y para qué nos desgastamos, ¿no? Tratando de decir que es verdad matemática. O sea, la idea es porque estamos suponiendo que existe algo ontológicamente que le podemos llamar verdad, y que si bien no digo que sea la verdad absoluta, pero lo que él dice es que debería ser de la misma característica, el tipo de verdad que sea, pero la misma característica que cuando dices algo verdadero, como que hoy es jueves, puedas decir de algo matemático que también es verdadero en el mismo sentido semántico. ¿Sí? Dice, eso es una característica. Escribe, así estos son los ejemplos que vienen en el artículo, en el trabajo. Dice, tenemos la oración 1, existen al menos 3 ciudades grandes más viejas que Nueva York, y 2, existen al menos 3 números perfectos más grandes que 17, lo que él dice. Si aspiramos a una definición de verdad matemática, decir que uno es verdad debe tener el mismo sentido semántico que decir que la segunda es verdad. Es decir, las dos se pueden entender como instancias particulares en esta teoría de la verdad, de decir que existen al menos 3 objetos que cumplen la propiedad de F, G y se relacionan con un objeto constante a través de una relación R, ¿no? En el primer caso, pues existen al menos 3 en el sentido empírico, podríamos decir, de cómo, o como sea que demostremos que existen ciudades, digo que existen cosas a las que 1 les llamamos ciudades y 2 les llamamos grandes, y que podamos relacionar con un objeto más llamado Nueva York a través de la relación de ser más viejo. Dice, eso debería ser la misma estructura. Se le debe poder aplicar a la oración número 2, ¿no? Que bueno, ya ahí creo que no va a ser difícil que vean. Bueno, F es ser número, G es ser perfecto, la relación es de orden y A es el número 17, en fin. Y si tenemos aproximaciones para esto que resuelvan este problema. Y aquí es donde empieza a ganar terreno, por ejemplo, que la matemática se pueda descubrir, ¿no? Porque dice, si tomamos una aproximación platonista, pues los objetos matemáticos existen de alguna manera. O sea, y existen no en un sentido material, en algún tipo de plano, ¿sí? O en algún tipo de universo, en sentido científico, pues, o sea, de universos paralelos podría ser. Ahora, que también hay quien lo toma en sentido teológico, y lo digo en serio, o sea, que afirman, estos objetos existen en la conciencia de Dios, existen, tan existen como existe Dios, ¿no? Eso es un argumento teológico, pero incluso sin eso se podría argumentar que hay un tipo de existencia que no podemos acceder a través de nuestros mecanismos usuales de percepción, pero existen, y eso dice, en esos casos, claro que la oración 1, cuando dices que es verdad, tiene el mismo sentido que cuando dices que la oración 2 es verdad. Pero entonces aquí entra la segunda característica, que dice Benacerraf. Todos los procesos científicos que se han obtenido para que se acepten implica que hay una cadena de causalidad epistemológica del conocimiento. Ajá. Es decir, debes de poder, para que a ti te interesa decir que algo es verdadero cuando hay una causalidad en el hecho de decir que es verdadero. O sea, a los presentes aquí les pregunto en qué año nací y alguno latina, y entonces esa persona dijo algo verdadero. Nos interesa ese tipo de procesos, nos interesa decir, bueno, esa oración es verdadera porque sí tengo esa edad. No nos interesa porque no hay una relación entre lo que dijo y mi edad, o el año en el que nací, pues, ¿no? No hay ninguna conexión, o sea, pues sí es verdadera, pero no es el tipo de conocimiento verdadero que nos interesa cuando hay una conexión, una causalidad epistemológica de por qué la persona,
El sujeto A pudo decir que la oración P es verdadera, es porque pudo interactuar de algún modo con las entidades relacionadas. Benacerraf, el ejemplo que da, dice una niña, Hermione, para que la niña Hermione sepa que el objeto que tiene en la mano es una trufa, dice, se necesita que haya condiciones cognitivas o emocionales, psicológicas, no le importa qué teoría científica lo aborde, pero debemos estar seguros que hay unas condiciones en esa persona para que determinamos que pueda obtener conocimiento. Y por otra parte, necesitamos que haya condiciones en el universo para que la trufa sea una trufa y para que puedas obtener el conocimiento de ese objeto. Entonces, se exige que haya estas relaciones de causalidad epistemológica para que nos interese decir que algo es verdad. Y aquí es donde entonces empieza a flaquear pensar que existe en este mundo platónico de las matemáticas porque, ok, va, todas las podemos ver o no podemos, no podemos acceder a ellas por ninguno de los medios aparentemente que tenemos porque existen como en otro plano o en la conciencia de Dios o lo que sea. Pero entonces, ¿cómo justificas tu conocimiento de ellas? ¿Cómo no es que solo adivinaste ahí la edad del año en que nació esta persona? ¿Sí? Y generalmente aquí es cuando muchas de las personas del platonismo dicen, wow, pero tenemos nuestras demostraciones. Y efectivamente, hablar de demostraciones resuelve perfectamente el problema de causalidad epistemológica que estamos hablando, porque queda demostrado de manera innegable cómo partiste de tu estado original a tu estado final de tu oración y se dan ciertas condiciones, que estas podrían ser todos los pasos, no solo sé las axiomas que me dieron y todos los pasos están justificados lógicamente, la razón que sea, pero hay un proceso justificado por el cual tú puedes decir que es verdad. Pero, ¿qué es lo que dice Benacerraf? Pero eso como que debilita la idea de que podamos tener una semántica universal de la verdad, porque eso es una manera muy específica, muy particular de obtener información de algo, o sea, una demostración matemática. O sea, no es la manera en la que obtenemos las oraciones verdaderas del resto del universo. Ya no queda claro que entonces, si dices que la oración 1 es verdad y la oración 2 es verdad, cuando dices es verdad, como que no te estás refiriendo a lo mismo. La manera en la que le atribuyes un valor de verdad a la 1 parece ser que no es la manera en la que le atribuyes un valor de verdad a la 2. ¿Sí? Porque la 2 tiene este proceso muy específico de obtener la verdad. Y ese es el problema epistemológico de Benacerraf. Él no da una solución, él nos dice, él lo que hace y que es un gran aporte es identificar la situación de el concepto de verdad matemática que había en esa época con las teorías contemporáneas para su época, pues. Y dice, ojalá esto sirva, esta discusión sirva para poder construir una noción de verdad matemática que pueda abordar estas dos características sin que se excluyan. Y eso es lo que quería contarles, estimado auditorio. Yo sé que tal vez algunos se sienten estafados de que no solo no respondí si las matemáticas se inventan o se descubren, ni siquiera lo intenté. Pero tengan en cuenta, por favor, que cuando Benacerraf da su plática de verdad matemática en el simposio de verdad matemática y no responde cuál es la verdad matemática y ni siquiera lo intenta, yo también me sentí muy estafado. Gracias. Muchas gracias, Emilio.
definitivamente hoy no voy a poder dormir con todas estas incógnitas y este bombardeo de preguntas. Ahora entiendo menos. Me gustaría agregar ahí rápidamente algo, que miren, yo soy un aficionado, no me he formado, válgame la expresión, formalmente en el ámbito de la filosofía de las matemáticas, sin embargo estoy en ese proceso. Pero entonces yo no vengo aquí como a decirles netas, sino lo que acabas de decir era lo que yo buscaba. Si alguien va y busca, no, este cuate está diciendo puro mal viaje y se meten ahí, enciclopedia filosófica de Stanford y estructuralismo realista y epistemología y problema de vanidad. Si hacen eso, me doy por servicio. Esa era la intención de la plática. Exactamente, Edgar. Perdón por interrumpirte. No, está bien, justo ahí terminaba mi comentario. Pues tenemos varios minutos para poder seguir platicando aquí con Emilio, quien guste alzar la mano, poner su pregunta. Aquí la maestra Vero nos dice un tema muy interesante para reflexionar. Felicidades, Gracias. Emilio. Muchas gracias, maestra. Bueno, aprovechando que hay tiempo, pobre maestra Vero, cómo la torturamos Héctor y yo. Porque, y todavía vino a ver una plática. y todavía vino, o sea, maestro, usted es un ángel. Porque la maestra Vero fue la que nos introdujo a los silogismos, a las tablas de verdad, y Héctor y yo estábamos bastante perdidos, porque no habíamos estudiado antes, pues eso, ¿no? Entonces no entendíamos esto de verdad. Y la maestra nos decía, bueno, ¿verdad? Como que hoy es jueves. Y ahí tienen Emilio hace 11 años o más, casi, no sé, como 12 años, yo qué sé, diciéndole, maestra, pero si estás en otro uso horario y todavía no es jueves, ¿cómo podemos decir que es verdad? Ya, perdón, solo quería agradecerle mucho a la maestra Vero, a la cual le debo tanto en mi formación, como a todos los excelentes maestros que tuve en la licenciatura. Pues sí, muy interesante. No sé, no, si igual en el chat, algún comentario, Tal todos son vez bienvenidos. en lo que se animan, algo que me gustaría compartir son lecturas, son temas, por el bando en el que estoy más inclinado en esto de la filosofía de la ciencia, lectura obligada, la estructura de las revoluciones científicas de Thomas Kuhn. Obviamente ya ha sido superado en el sentido de que se ha refinado, algunas cosas se han desechado, pero como punto de partida es excelente porque hay un cambio muy grande en la filosofía de la ciencia cuando se publica ese trabajo. De hecho, algunos lo identifican como el origen de la sociología de la ciencia. Javier de Lorenzo, por lo que más quieran, lean lo que sea de Javier de Lorenzo. Yo creo, bueno, a mi parecer, el filósofo en español más importante vivo actualmente. Y sí, lo que sea que agarren de Javier de Lorenzo va a ser excelente. Utilizando una expresión de él, no tiene desperdicio. Claro, maestra. Hacemos llegar de alguna manera la bibliografía. Igual yo ahorita le escribo en lo que empieza la siguiente charla. Y qué más quisiera. Bueno, Putnam y me parece que Benacerrán, creo que sí, tienen una compilación que se llama Filosofía de las Matemáticas. Es una compilación excelente cuando ya quieren como ya morder el diente así de filosofía de las matemáticas. Es excelente. Claro, como utilizando la expresión de nuestro queridísimo maestro Valdenebro, cada vez que abro el libro me patea el trasero, pero tiene publicaciones muy importantes. Y bueno, siempre pueden ver la enciclopedia filosófica de Stanford en línea. Y quería decirles de otro texto, pero
pero ahorita se me barrió, perdón. Ajá. Bueno, pues seguimos teniendo tiempo y a mí me gustaría, me llamó mucho la atención la parte donde mencionaste esto de que, pues como individuos, siempre tenemos como lo que llamabas carga teórica, no sé exactamente qué sea. Cárgate. En mi idea es como ese background de conocimiento que tienes, ¿no? Lo que eso quiera decir. Pero entonces, este background siempre está como, ¿a qué es, digamos, lo que quiero decir es como de, siempre está como relacionado con tu actividad social, ¿no? O no siempre, Es o... una buena pregunta, ajá, es buena pregunta. Sí, porque de hecho tuve el honor también de dar una clase en la maestría ahí de la UAC, de didáctica de las matemáticas, didáctica de cálculo y su didáctica. Y tocamos este tema de la carga teórica y una compañera, cada vez que lo explicaba, decía, sí, son los prejuicios que tiene el investigador, ¿no? O sea, y que son cosas que sí afectan, efectivamente. O sea, su análisis era acertado, pero no era el análisis precisamente de carga teórica. Por eso me gustó tu pregunta de, no es necesariamente del individuo como tal. O sea, lo que voy es que todos los razonamientos se producen a través de un individuo y por eso es que se menciona al individuo, pero es realmente con todas las personas que compartan la misma teoría, ¿no? O sea, no es como que tú, Edgar o yo, Emilio, estemos viciando nuestras lecturas, nuestro entendimiento, sino las teorías que conocemos con las que interpretamos eso, o sea, las teorías que sabemos, cómo están afectando nuestra percepción, pero no es como especialmente de tus creencias personales. Sí, bueno, mi comentario iba en el sentido de, digo, de esos cuentos interesantes. Por ejemplo, si pensaras en una persona que nunca ha interactuado con otra persona y pudieras ver qué es lo que está pensando al tomar la observación de este atardecer o amanecer, de cualquiera de los dos. Lo que sea que pudiera pensar para explicarse lo que está pensando es igual carga teórica, es lo que llamas carga teórica. O carga teórica sí está relacionado con el conocimiento que obtienes de afuera, como individuo. Bueno, o sea, para las cuestiones que tal vez más nos interesan, se refiere sí a las teorías con las que tú procesas, las teorías científicas con las que tú estás procesando la información. Sin embargo, el ejemplo que dices, o sea, digo, repito, tampoco es que sea un experto, pero supongo que de alguna manera sí se podría considerar, pero tal vez no sería muy interesante porque entonces estarías hablando de la teoría, como estuvo aislada esa persona, de una teoría que solo sustenta una persona. Y entonces, o sea, tal vez sí podrías hablar de ese fenómeno, no sé, te repito, no soy un experto, pero seguramente no sería algo de entrada para lo que está discutiendo muy interesante. Pero mira, se dan muchas vueltas y luego resulta ser que es el mejor escenario, ¿no? El que planteas, no, es que esta es la manera correcta en la que, no sé, o sea, pero de entrada, no, tiene más que ver con, o sea, por ejemplo, cuando nos dicen los científicos observaron que el proceso de fisión en el Sol sí tiene este fenómeno. Dicen, observaron. Y cuando te enteras que es, bueno, ellos suponen que eso debería pasar. Si eso pasara, se libera hay un subproducto en esa reacción. Ese subproducto por nuestras teorías, debería de poder llegar a la Tierra. Y entonces elaboran una camarita especial, casi vacía, para recibir eso y le inyectan, o sea, añaden a este sistema otro, o sea, ni siquiera es que ya llegó y le tomen ahí la foto, no, le tienen que agregar otro elemento porque dicen, si eso sí pasó y sí derivó esto y sí llegó, esa cosa sabemos que interactúa con esta otra cosa, entonces vamos a echarla. Y luego sucede una reacción que tiene otro subproducto,
que dices, es que si hubiera esa interacción, generó ese subproducto, y ese subproducto ya lo podemos medir. Y ese es el que captura. Y entonces, eso es a lo que se refiere cuando dicen que observaron que en el Sol había una cierta, me explico, es entender esto de la carga teórica tiene que ver con eso, de que estás asumiendo muchas teorías en la manera en cómo percibes tu información. Claro, claro, sí, sí, sí. Sí, que además, luego eso cambia, ¿no? Y ya dices, chin, no era Sí, tan correcto como lo pensábamos. que los estructuralistas realistas dicen, no importa. Nunca vas a saber qué cosas son, pero la relación está ahí, la relación sigue, esa sigue siendo cierta. Muy bien, muy bien. Bueno, pues muchas gracias.